ama tanto, gloria sea el Señor, que a través de su palabra, su amor, su misericordia, es tan grande el amor de Cristo, hermanos. Yo meditaba esta mañana, hermanos. Yo esta mañana meditaba y decía yo, cuán grande es el Señor en nuestras vidas, hermanos, que dio a su Hijo por nosotros. Cuánto es el amor que Dios tiene en nosotros, hermanos. Yo a veces no puedo entender la grandeza del Señor, hermanos, pero puedo poder entender que Dios nos ama tanto a nosotros, que yo digo, ¿por qué la gente no le es agradecida a Dios? El amor tiene que ser correspondido, hermanos. Entonces Dios nos ama tanto, nosotros tenemos que corresponderle ese amor tan grande que Él nos dio a nosotros, hermanos. Qué lindo es el Señor. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos saben que muchas de las veces cuando pasamos pruebas, hermanos, tenemos que estar en ese gozo, hermanos? Porque si Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros vamos a pasar pruebas y tribulaciones mientras estemos en esta tierra. Pero las pruebas tienen que ser necesarias a nuestra vida, hermano. Es como cuando estábamos en la escuela, se nos hacía un examen el maestro hacía un examen para ver la calidad de los alumnos, y el maestro se daba de cuenta como qué alumnos estaban estudiando, haciendo tareas, siendo responsables. Entonces el maestro hacía esa calificación, y cada semestre se hacían un examen para ver la calidad del alumno, qué tanto estaba avanzando o cómo se iba quedando. Entonces el maestro le hacía un examen a la persona, y el maestro se podía dar cuenta ahí, hermanos, si estaba estudiando, si se estaba haciendo al desentendido, si estaba haciendo sus tareas. Era a través de esa prueba, de ese examen. Entonces en Cristo Jesús Dios nos pasa por pruebas diferentes para probar nuestra fe, hermanos. Entonces al maestro no le podíamos escapar y hacerle una jugada de repente, pero en la hora de la hora se llegaba el día de examen y ay, Dios mío, y empezar a preocuparse y a copiarle al que estaba al lado, hermanos. Yo en una ocasión le estaba copiando a otro y estaba peor que yo, hermanos. Pero cuando yo pude entender, dije, si yo me pongo a estudiar y a echarle ganas, no necesito copiarle al otro. Una ocasión me pasó, le copié a otro y salió peor el examen, hermano. Y mejor traté de esforzarme y me salió mejor. Entonces dije, no, le estoy copiando a otro que está peor que yo. Entonces en el mundo espiritual, hermano, tenemos que pasar por pruebas. Pero es el Señor probando nuestra fe, hermanos. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando pasemos pruebas, hermanos, hay que estar gozosos, contentos. Muchas de las veces vienen las pruebas a nuestra vida y nos desanimamos, hermanos. Y ya no queremos venir a la iglesia por cualquier cosa pequeña, hermanos. Dice el 2, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y es cuando más nos desesperamos, cuando vienen las pruebas a nuestra vida, hermanos, y nos desesperamos. Pero es cuando tenemos que tener esa paciencia, ponerle al Señor en sus manos ese problema, esa necesidad, que para Dios no hay nada imposible, hermanos. Dice el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y algo es lo que tenemos nosotros, hermano. Yo antes, cuando comenzaba en los caminos del Señor, antes de recibir al Señor, yo era muy desesperado, hermanos. Me desesperaba, me gustaban hacer las cosas rápidas. Yo quería las cosas rapidito, pero el Señor a través de los caminos del Señor y a través de su palabra me enseñó a ser paciente, a ser no tan desesperado, porque Dios nos va enseñando a caminar, hermanos.
Dice el 4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué lindo es Dios. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea que la paciencia que estamos teniendo en el Señor, hermano, es Dios probando nuestra fe. Es Dios dándonos como un examen, como el que nos hacían en la escuela, para ver nuestra capacidad, de qué tanto sabíamos, de qué tanto estudiábamos, o si nos íbamos en lugar de hacer la tarea, nos íbamos a jugar con los amigos. Entonces dice el 4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que Dios está probando nuestra fe, nos está perfeccionando a través de esas pruebas que estamos pasando en nuestra vida, hermano. Y muchas de las veces vienen las pruebas a nuestra vida y nos desesperamos. Entonces es Dios, hermanos. Dele siempre la honra y dele la gloria a Dios cuando usted esté pasando una prueba, cuando usted esté pasando una situación. Hay que doblar nuestras rodillas, clamar al Señor, hermanos, y Él contestará nuestras peticiones, dice la palabra del Señor, conforme a su amor y su misericordia. Dice, el creyente el creyente debe de hacer un compromiso completamente, dice, para afrontar, dice, con gozo, las pruebas con gozo. O sea, nosotros cuando estemos pasando una prueba, hermanos, y muchas de las veces en lugar de pasarlas con gozo, las pasamos todos deprimidos y tristes y con la cabeza para abajo. No, hermanos, con gozo, hermanos. Y es difícil, hermano. Dice, no, pastor, pues será fácil. Pero no, hermanos, es difícil pasar una prueba, hermanos, amarga. Oh, mi alma te alaba, Señor. Y que usted esté gozoso, contento. Pero en el Señor se puede, hermanos. Dice pruebas. Esta palabra griega, dice, describe todo tipo, dice, de problemas o tribulaciones, dice, que interrumpen la vida de una persona, la forma de vivir. Dice que interrumpen la vida de una persona en una condición normal de paz. O sea que eso, cuando viene una prueba, hermano, nos interrumpe a nosotros, nos distrae. Esa prueba cuando viene a nuestra vida, porque son pruebas difíciles, nos interrumpe, nos distrae, nos puede desenfocar del propósito que Dios tiene en nosotros. ¿Y por qué usted, tanta gente que le viene una prueba, hermanos? Pequeña. Cualquier prueba pequeña, porque hay gente que recibe pruebas más grandes. Entonces, pero acuérdense que Dios no nos da carga que no podamos llevar, hermanos. Dios no va a ser malo y nos va a dar una carga que dice, no, pastor, aquí yo dejo la hora, ya me voy. No, Dios no te va a dar una carga, una prueba que tú no puedas sobrepasar. Él te va a dar un examen de acuerdo a la capacidad que tenemos, hermano. Hoy yo siento a Dios en esta tarde, hermano. Dice, la vida de una persona es la forma verbal, dice, para la palabra significa, dice, someter a alguien o a algo a prueba, dice, con el propósito, dice, de describir la naturaleza, dice, verdadera de esa persona o la calidad, dice, real de una cosa. Dios permite, dice, estas pruebas, dice, con el propósito de aprobar y aumentar la fortaleza y calidad de la fe
de cada uno de nosotros, hermanos. O sea, Dios mismo permite esa prueba para, a través de esa prueba, hermanos, Dios fortalecerte, Dios enseñarte, Dios capacitarte, hermanos. Por eso muchas de las veces yo recuerdo cuando recién comenzado el pastorado y venía la gente, hermano, y a veces te va a tocar gente, hermano, que es cabezoncita, hermanos. Pero tú tienes que tener la paciencia y no desesperarte, hermano. Porque yo recuerdo gente al principio cabezoncita, hermanos. Gloria sea el Señor, que hoy no están con nosotros. Pero cuando yo tenía este tipo de gente cabezoncita en la iglesia, hermano, y yo les decía una cosa y me salían con otra, pues querían darme la contraria. Entonces, ay, Dios mío, yo decía, tú me los mandaste, Señor. Y gloria a Dios porque me los mandaste, Señor. Porque es para hacerme más fuerte de mi carácter. Porque es para que tú estés trabajando con mi vida. Porque si Dios no nos manda, pastor, gente cabezona, es necesaria dentro de la iglesia a veces, hermano. Hay unos con los cuales tú no tienes problemas. Les dices, hermano, esto, y te obedecen. Pero siempre va a haber otro que te quiere dar la contraria. Pero gracias también por eso es que Dios te permite que lleguen a tu vida. Tú dices, no, hombre, ¿para qué se me cruzaron por mi camino esta gente? Pero no podemos decir eso, hermanos, porque es un propósito de Dios para aumentar tu fe, para capacitarte, para hacerte más fuerte, para cuando te venga otra prueba, te dices, wow, eso no me quita el sueño, si no me lo quitaron aquellos menos estos que van a venir. Dice naturaleza verdadera, persona, dice de la calidad de cada cosa, dice Dios permite estas pruebas, dice con el propósito de probar y aumentar, dice la fortaleza y la calidad de la individual, dice para demostrar su validez. O sea, Dios permite esa prueba, hermano, para probar vuestra fe también, para ser aprobados por Dios, hermano. Entonces mismo Señor dándonos como un examen a nosotros y tenemos que aprobarlo y pasarlo. Dice, para mostrar su validez, dice, cada prueba, dice, se convierte en un examen, dice, de la fe, que sirve, dice, para fortalecimiento. Si el creyente no pasa la prueba, dice, como resultado, dice de una reacción. O sea que estas pruebas vienen para nuestra vida, hermanos. Y si no pasamos la prueba, hermanos, pues quiere decir que andamos mal. Quiere decir que no estamos estudiando, quiere decir que no estamos poniendo atención, quiere decir que no estamos viniendo a la iglesia cuando se debe. Porque yo recuerdo en la escuela, hermanos, a veces cuando faltábamos o nos íbamos de pinta, como dicen, y no estudiaba la tarea, hermanos, y a veces no las hacíamos. Y a la hora de la hora no hice la tarea, copiar el que te caiga ahí, pero no, si estaba peor, hermanos. O si te miraba el maestro te iba a regañar. Podía ser expulsado a veces porque no podía estar copiando a otro. Entonces en la vida espiritual nosotros, hermanos, cada uno, Dios prueba vuestra fe, hermanos, y Él no nos va a dar carga que no podamos llevar. Dice el 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sino que os falte cosa alguna, hermanos. Ahí es donde Dios prueba nuestra fe a través, y nosotros que éramos bien desesperados, ahí es donde Dios nos da esa paciencia, hermanos. Ahí es Dios trabajando con nuestra vida, hermanos. Dice el 5, dice, si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Muchas de las veces perdemos la cabeza, hermanos, nos desesperamos, pero tenemos un Dios el cual vela por nosotros, el cual cuida de nosotros, tiene cuidado de nosotros, y nosotros somos los que a veces nos descuidamos, hermanos, y le queremos echar la culpa al Señor. A
veces, hermano, yo siempre le he dicho, queremos echarle la culpa luego a Dios y al pastor, que yo creo que son los que más nos gustan. No, es que el Señor no me dio esto. Hasta tenemos la descaradez de, no, que el Señor no me dio el carro o la casa que yo quería. Y como si Dios te puso en prueba si no pasaste el examen. Ay, santo. Ay, papá. Si venías a la iglesia cuando te da la gana, si no vienes a la oración y queremos ser bendecidos muchas de las veces. Quiero el otro, quiero que como el yo, dicen muchos que predican. Yo, y quiero esto. Y nos desesperamos y a veces nos enojamos. Oh, no, que el Señor no. Dios cumple sus promesas, hermanos. Dios es fiel. Yo a veces lo que digo, la gente es la que no le cumple a Dios, hermano. Por eso muchas de las veces nos vemos en situaciones, hermano, porque Dios siempre, que si tú eres obediente a Dios, Dios siempre te va a bendecir. Dice el 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, hermano. Si usted a veces ve que no entiende algo, hermano, puede preguntarle al pastor. Y no que los pastores lo sepamos todo tampoco, no, hermano. Pero si no se va uno a la palabra, y si estamos falta de sabiduría, falta de entendimiento, tenemos la palabra de Dios para poder entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Nunca diga, no, es lo que yo digo. No, hermanos. Es lo que dice la palabra. Dice el 5, Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala, dice, a Dios, el cual da a todos. Él no está diciendo, no, nomás la sabiduría se la va a dar al pastor o a la hermana Joaquina o al copastor. No. Dice, pida la sabiduría, dice. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, dice, abundante y sin reproche, y le será dada, hermanos. Dios no va a decir, no, yo no le di la sabiduría al pastor. No, Él se la da a todos, hermanos. Pero acuérdese, Él nos pasa por pruebas. Acuérdese, cuando esté pasando una prueba, diga, es un examen del Señor. Ay, santo. ¿Y qué le daban? Pasaba de grado, claro, lógico, en la escuela cuando usted pasaba el examen. Recuerdo que una vez yo casi, a veces era malo para la escuela, hermano, puro 6 o de panzazo, 7 de repente. Pero en una ocasión dije, no, yo me voy a proponer. Hubo una maestra que en una ocasión yo le dije, maestra, yo no puedo. Y me recuerdo sus palabras, dijo, Edgar, nunca digas no puedes. Oh, mi alma te alaba, Señor. Qué lindo es el Señor, hermano. Me dijo, Edgar, nunca digas no puedes. Y me gustó. Y esa palabra siempre se me quedó, hermano. Y tuve muchas maestras, pero hubo una como que se enfocó en mí. Porque a veces había maestros que eran malos, hermanos. Malos me refiero que no tenías una relación con ellos bien. Les caías mal o cualquier cosa. No era fácil también los maestros, hermano. Y me dijo, Edgar, nunca digas no puedes. Y le eché ganas, hermano, y llegué a sacarme un 10. Dije, wow. Ni yo mismo me la creía, hermano, cuando dije, wow. Y eso me daba de cuenta que si yo me esforzaba, hermanos, podía pasar de grado, podía sacar una buena calificación. Y nos recompensaban aún también en la escuela, hermanos. En el Señor Él también sabe recompensar, hermanos. Dios sabe ser agradecido, porque nosotros trabajamos para la obra de Él. Y muchas de las veces, como predicaba el evangelista Rolando Pagán, y dice, muchas de las veces queremos que nos dé los méritos a nosotros, dice, pero la honra y la gloria toda es para el Señor, hermanos, porque si nos damos de cuenta, el que sabe galardonar mejor y pagar bien es Dios, hermano. Santo tú eres, Señor. A ti sea la honra. Yo lo podré invitar a comer o usted a mí, y Dios lo usa, y es una bendición, hermanos, cuando Dios toca a alguien. Dios bendiga por los que Dios ha tocado y me han llevado a comer. Gloria sea al Señor.
y Dios los toca, hermanos. Santo es el Señor. Yo le puedo invitar a alguien a comer, le puedo ser amable y todo, pero es algo pequeño, vamos a decirlo. Pero Dios sabe ser más agradecido que nadie. Gracias, Padre. Porque trabajamos para su obra. En nuestro trabajo trabajamos toda la semana, de lunes a viernes nos entregan un cheque y ese es nuestro pago. Contentos. Gracias también al dueño, primeramente a Dios y gracias al dueño porque nos ocupan ahí, nos dan trabajo, pero es Dios tocando el corazón del dueño. Pero hasta ahí quedó, pero Dios sabe pagar mucho mejor, hermano. Y más cuando tú le das a Dios. Ay, Santo, poderoso Cristo. Gracias, Señor. Y a veces decimos, no, si doy, el pastor se queda con... No, el pastor no se queda con nada, hermano. El pastor también trabaja. Los pastores también trabajamos, hermano. Lo que se da para la obra es para pagar la obra de Dios, hermano. Y aún Dios no se queda con nada, porque lo que usted llega a dar, Dios le bendice todavía, hermano. Fuerzas nuevas, sabiduría, entendimiento, hasta en lo material, hermanos. Dice el 6, dice, pero pida con fe, no dudando, dice, nada. Porque el que duda, dice, es semejante a las olas del mar, dice, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Por eso es que mucha gente usted la ve, hermano, porque dudan, no creen. Es más, pastor, a veces no creen ni en el mismo ministerio donde Dios lo pone a la persona, porque yo no siempre he dicho que una persona no va a llegar por casualidad a la iglesia, es porque Dios la envía con un propósito. Para Dios ponerle ese examen, ¿dónde es el papelito? Para Dios ponerle el examen a esa persona que envía a la iglesia, le pone ese examen y se brincan, se van y no pasan la prueba. Entonces, cuando Dios te envía a un lugar, yo recuerdo cuando el Señor me envió a Podcast, yo lloré, dije, ay Dios mío, yo no me quiero ir de la iglesia donde estoy. Empecé a orarle al Señor, que seas tú que me estás moviendo, Señor, porque no me quiero ir por mi cuenta. Entonces yo no entendía mucho las cosas del Señor todavía, pero lo que sí entendía a través de la palabra y de lo que se hablaba, que había que someterse y sujetarse al pastor, que es lo que hoy en día no se quiere hacer mucho. Entonces yo dije, Señor, yo no me quiero ir, pero si tú me llevas, pues yo voy. Y me moví, y el Señor me confirmó varias veces que Él me había llevado con un propósito. Y comencé allí como miembro, y después el Señor me pusieron como copastor y empecé a trabajar en la obra. Y empecé a entender más cosas. Cuando ya era copastor, pude entender que había que sujetarme a mi pastor, que tenía que trabajar para la obra de Dios. Y comencé yo, pastor, en lo que yo te pueda ayudar. Y hay poca gente en la iglesia que se atreve a decirte, pastor, ¿qué necesitas? Yo te voy a ayudar. Son pocos, sí los hay también, pastor, pero hay pocos. Y yo le dije, pastor, me pongo a tu disposición en que te pueda ayudar. Y decía, pues manéjatela, ven, y empieza a predicar. Y comenzamos a trabajar, hermanos. Hasta que de ahí el Señor me saca al pastorado, hermanos. Dije, wow, ahora sí es más difícil la cosa. Pero el Dios que le servimos, hermano, te va a ir dando un examen. No muy fuerte, te va dando un examen de acuerdo a la fe, de acuerdo a la capacidad que tú vas caminando en Cristo Jesús. Y yo dije, aquí solamente la Biblia que me dice que yo tengo que estar sujeto a mi pastor, que yo tengo que obedecerle. Entonces, ¿qué necesitas, pastor?, le dije. Y comenzamos a trabajar brazo a brazo, no a medias, hermano. Hay gente que trabaja a medias. No. Brazo a brazo, pastor le manejaba la ven, recogía a la gente, gloria sea el Señor. Y aún era galardonado y recompensado yo de parte de Dios. Oh, yo siento a Dios, hermanos. Y llegaba a mi casa yo noche, ¿y qué era eso para el Señor, hermanos? Cuando lo haces con amor, de corazón, hermanos, Dios sabe pagar bien.
Entonces queremos las cosas rápidas, pero en su tiempo Dios las da. Examina tu examen si estás estudiando la palabra, si estás orando, si estás teniendo una relación con Dios. Por eso dices, ay, no he pasado el examen, no he pasado esta prueba, me viene esta, la otra. Pero si nos afirmamos más en el Señor, hermano, podemos pasar la prueba. Así que dice el 6, pida con fe, hermano, no dudando, dice. Nada, dice, no dude nada, créale a Dios, hermano. Dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar, dice que es arrastrada por el viento y echada de un lado para otra. Por eso usted ve gente aquí, se brincan para allá como la ola. A ver cómo me va en esta iglesia y les va mal. Y no, es que allá, y culpan, el pastor no sirve, ¿no? ¿Qué pretextos podían poner los discípulos si andaban con Jesús, hermano? O la gente que se apartaba. No iban a decir que era un mal enseñador, un mal maestro, porque tenían lo mejor. Entonces era gente cabezona, hablando la verdad, que no querían seguir, que no querían obedecer a Dios, que no querían sujetarse y someterse, hermano. Entonces andan como la ola. Usted ha ido a la playa, a mí me encanta ir a la playa, hermano. Más que hay que tener mucho cuidado con el mar, en el mar no se juega. Viene la ola, viene para allá y para acá, y así hay mucha gente como la ola, que va para allá y para acá, hermanos. Entonces yo pude entender que mientras estaba de copastor, dije, el Señor me tiene con un plan y un propósito aquí, y mientras esté con mi pastor 1 año, 2 años, lo que Dios me permita estar aquí, así como el mismo Dios que me llevó una vez, que yo le pedí confirmación si era de Él que me llevara, así el mismo Dios, dije, pues ahora, Señor, tú eres el que mueve la gente en su tiempo. Porque también Dios trae una persona y no podemos estancarla ahí a que se quede siempre con nosotros. No. Porque Dios es el que trabaja en forma que a veces no entendemos, hermano. Tiene que ser el propósito de Dios. Y entonces dije, bueno, Señor, si me quieres aquí con el pastor, es que así estuvimos más de 2 años. Dije, si me quieres aquí, mientras yo esté aquí, voy a trabajar con él. Voy a moverla, ven, voy a hacer lo que dice tu palabra. Y llegó el tiempo que el Señor me sacó, hermanos. Y aunque haya gente que no le haya gustado, pero sabemos que Dios es el que mueve, hermano. Así que vamos a estar puestos en pie, hermanos. Para poder ver la gloria de Dios, hermanos, tenemos que pasar el examen. Tenemos que pasar la prueba. No hay carga que Dios nos pueda dar, hermanos. Gracias, Señor. Aleluya. O un examen que sea muy difícil, que Dios nos ponga, no, hermanos. Es Dios mismo probando nuestra fe, nuestra capacidad. Santo tú eres, Señor, te alabamos. En una ocasión me platicaba un pastor, amigo mío, y me decía que Dios ya había llamado a un pastor y que le empezaron a venir tantas pruebas a su vida y que ya estaba desesperado, y que el pastor ese le dijo, no, mejor me hubiera ido a juntar lata. Lata son botes esos tirados. Esa es la fe que a veces se decae de muchos pastores, hermano. Pero si Dios con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros, hermano? El diablo es el que tiene que andar juntando lata, hermano. Usted es lo que hubiera declarado. Yo le sirvo a un Dios vivo, un Dios real, que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible, hermanos.